Vamos 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. La crisis de la democracia fue uno de los temas que se abordó en la 15ª edición del High Festival que se realizó en Cartagena, Colombia. Nuestra directora, Andrea Bernal, moderó el panel integrado por el analista político Leopoldo Martínez, el profesor universitario Alberto Vergara y el periodista español Guillermo Altares. Así comienza Zoom a la noticia. Hey Festival Cartagena de Indias. Patrocinadores principales: Postobón y RCN. Leopoldo Martínez, presente. Alberto Vergara, bienvenido. Guillermo Altares. Hola, buenas tardes. Español, peruano, venezolano, ecuatoriana, colombiana. Estamos de todos aquí. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de los nuevos modelos políticos para el mundo en la crisis en que vivimos. Y muchos dirán, bueno, si estamos en crisis, ¿qué tipo de crisis es? ¿Es solo crisis democrática, crisis de valores? Vamos a adentrarnos en ese tema. Me gustaría empezar citando un informe de Freedom House que en su último reporte titula Democracia en retroceso y registra que estamos en el 13º año consecutivo de disminución de la libertad global. La reversión ha abarcado una variedad de países desde democracia de larga data como los Estados Unidos hasta regímenes autoritarios consolidados como China y como Rusia. Y las pérdidas generales aún son superficiales en comparación con las ganancias de finales del siglo XX, pero el patrón, dice este informe, es consistente y siniestro. La democracia está en retroceso, dice Freedom House. Pero lo más preocupante, Leopoldo, empiezo contigo, es que las instituciones de la democracia han resultado mucho más frágiles en países donde se creía que eran estables y seguras. Y si este es el punto de partida, ¿dónde sitúan ustedes los orígenes a esta crisis de la democracia? Bienvenidos. Gracias, Andrea. Es una pregunta inmensamente relevante porque sí está en crisis la democracia. Y yo digo abriendo mi libro que no solo está en crisis en mi natal Venezuela, de la que tuve que salir perseguido por la pérdida de la democracia por quienes la han secuestrado y la han destruido, sino que llegando a los Estados Unidos, incluso antes del surgimiento de Donald Trump, ya comenzaba a notarse una crisis de la democracia americana. La crisis de la democracia americana tiene que ver con 4 factores. El primero es la presencia obscena, por así decirlo, del dinero en la política. La sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Citizens United, que abrió la ventana a que volúmenes ilimitados de dinero corporativo y de otros orígenes entraran en las campañas electorales al margen de las tesorerías de los candidatos, prácticamente secuestró una buena parte del espacio mediático para causas que tienen o responden a intereses religiosos, intereses corporativos, intereses económicos. Y de una manera u otra ha tenido una influencia tremenda sobre quién es candidato y quién no es candidato en los Estados Unidos. Luego está la supresión de electores. Los Estados Unidos es un país que se está haciendo cada vez más diverso, menos blanco y menos cristiano, en el sentido de lo que jugaba el protestantismo dentro de la sociedad americana y la hegemonía blanca en los Estados Unidos desde el punto de vista étnico. Es un país más diverso, es un país donde los latinos, los afroamericanos y los inmigrantes de todos los orígenes están adquiriendo voz e importancia no solo política, sino también económica. Y eso tiene sus respuestas y tiene sus miedos, genera su rechazo. Entonces, eso ha llevado a una política desde el espectro de la derecha de supresión de electores. Los problemas de registro electoral, los problemas de cómo se conduce el mismo acto electoral en los Estados Unidos, cómo se perjudica a la gente de menos recursos para que no pueda registrarse, para que no pueda votar, son impresionantes en Texas, en muchísimos estados donde esa población diversa es precisamente la que va ganando peso político. Y luego tienes también el problema de la ansiedad social que se ha generado en los Estados Unidos con el avance en materia de derechos humanos. Yo digo que uno de los elementos que ha creado muchísima crisis y que ha dado mucho pie al discurso de Trump es esa ansiedad social a partir de la conquista, para mí fabulosa, de la igualdad matrimonial. Trump ha construido una fantasía alrededor de que se están amenazando
Y la paradoja es que Trump sea quien con su inmoralidad sea vocero de ello, pero ha calado bien allí el discurso de que ni tanto ni tampoco, estos movimientos de derechos humanos y todo esto. Y vas avanzando y vas viendo que las mismas instituciones judiciales en los Estados Unidos están en crisis. La Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos hace 30 a 35 años tenía 70% de credibilidad en la población americana. Ahorita tiene menos del 50% por primera vez en la historia. Y eso obedece a la politización y a no solo del debate, sino de la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia. Y en lo que lleva Trump de presidencia ya ha nombrado 160 jueces federales. Y si estamos, Alberto, en crisis de la democracia en Estados Unidos, entonces hay que apagar la luz e irnos. ¿O dónde más estamos en crisis? ¿Y esa es una crisis real? Porque si la planteamos así en Estados Unidos, donde creíamos que las instituciones eran tan fuertes como para que no pudiéramos hablar de una crisis de la democracia, entonces, en América Latina, ¿en qué estamos? No sé, a ver, salgamos un ratito del marco Freedom House y global y pensémoslo por lo menos para América Latina. Adelante. Yo creo que hay un asunto de cómo pensamos esta crisis, digamos, llamada crisis, porque uno siente que podría haber dos lecturas respecto a esto. Si uno compara América Latina hoy con lo que era hace 40 años, por países, si tu punto de análisis es los países, pues hace 40 años en América Latina lo que tenías era todo dictaduras con excepción de 3 países, básicamente Colombia, Costa Rica y Venezuela. Todo el resto tenía alguna forma de dictadura en los países. Por lo tanto, si comparas esa foto con la de hoy, dirías, pues mira, más bien la cosa no está tan mal. Ahora, sí me parece que desde un punto de vista, ¿cómo llamarlo? Pues liberal, republicano, si tu punto de análisis no son los países, sino los individuos, yo francamente no creí que en América Latina íbamos a volver a dispararle a la gente en las calles. Yo pensé que la época de dictaduras que pueden secuestrar, desaparecer, exiliar, asesinar impunemente había pasado. Y lamentablemente es lo que ocurre hoy en Venezuela, en Nicaragua, sobre todo. Que claro, son los dos casos más graves. Nuevamente insisto, si nuestra unidad de análisis son los países, no es tan grave. Si nuestra unidad de análisis son los individuos y asumimos que es una comunidad latinoamericana de individuos, pues es gravísimo, ¿no? Entonces, y en ese sentido sí creo que hay una cuestión importante que pensar, que son los mecanismos regionales de defensa de las instituciones democráticas, que hay que enfrentarlo de alguna manera porque han fracasado rotundamente. Yo diría, no solo han fracasado en atajar al autoritarismo y a la dictadura, sino que lamentablemente lo que hemos visto es un momento en el cual en los últimos 15 años más bien se favoreció formas bajo la idea de la soberanía nacional y de no meternos en los países, se favoreció a regímenes que estaban construyendo autoritarismos. Es decir, hemos tenido lamentablemente países que podían ser muy republicanos y democráticos hacia adentro, pero que a la hora de lidiar con las relaciones internacionales era una suerte de westfaliano latinoamericano que decía, haz con tu gente pues, lo que quieras, no hay problema, ¿no? Y sí creo que ese es un desafío al futuro. ¿Qué se hace con eso, no? Estamos en crisis en Estados Unidos, dice Leopoldo. Alberto matiza América Latina. Guillermo, otros fenómenos políticos en Europa están pasando ahora. Podemos en España, Marine Le Pen en Francia, Víctor Orbán en Hungría, el Brexit. Reino Unido está fuera de la Unión Europea antes de ayer, un día triste para Europa, dicen muchos. ¿Qué se está tomando Europa? ¿Cómo está la crisis en Europa? ¿Y podemos hablar de crisis también? Hace un poquito más de 30 años cayó el muro de Berlín y de repente cayó realmente de la noche a la mañana, ¿no? La gente se despertaba, prendía la televisión y se encontraba gente saltando encima del muro y de repente, como un efecto dominó, en apenas 2 meses una serie de países que habían pertenecido, como habían sido dictaduras desde la Segunda Guerra Mundial, se convierten en democracias y luego, un poco después, 10 de esos países entran en la Unión Europea en la mayor ampliación, ¿no? Y entonces, claro, fue como una especie de viento de democracia
que ahora empieza a plantear ciertos problemas. Yo creo que los casos más graves son Hungría y Polonia, donde sí hay un cierto deterioro institucional. Y luego citabas el caso de Marine Le Pen, que es el símbolo de digamos, la ultraderecha más recalcitrante en Europa. Es verdad que 1 de cada 5 franceses votan a un partido de ultraderecha racista, consciente, o sea, no engañan a nadie, van ahí y votan a alguien que considera que los musulmanes son inferiores, que no tienen que estar ahí. Pero también 4 de cada 5 franceses recalcitrantemente se han negado a ceder en lo más mínimo en su democracia, ¿no? Y luego hubo un momento que propició una subida muy importante de la ultraderecha, que fueron la crisis de los refugiados, que se produjo sobre todo en Alemania, en Suecia, en Dinamarca se produjo un importante ascenso de partidos de la ultraderecha, y en Alemania, digamos, las palabras ultraderecha y Alemania son relativamente inquietantes. De hecho, hay asesinatos políticos por primera vez desde prácticamente el Tercer Reich, ¿no? Pero se nos olvida que la mayoría de los alemanes acogieron a los refugiados de una manera emocionante. Entonces, siempre nos acordamos de este siniestro partido de la AfD, pero nos olvidamos que cuando llegaron columnas de refugiados, que eran reales columnas de refugiados de Siria, había tanta gente en la calle que los ayuntamientos ya no sabían qué hacer. Gente con puestos de bebidas, se las daban. Había tantísimos voluntarios para cualquier cosa. Yo soy voluntario para acoger una familia, soy voluntario para enseñar a las familias de refugiados de refugiados sirios a que aprendan alemán, a que aprendan cómo funciona el Estado alemán, les ayudo a hacer los papeles, que los ayuntamientos tenían que rechazar a gente. Decían, mire, ya tenemos 200 para papeles, 200 para alemán, no cabe nadie más, ¿no? Y yo creo que si hay una prueba de que la democracia funciona es eso, cuando los propios ciudadanos se embarcan en la solidaridad inmediata y eficaz. Es decir, yo te doy dónde dormir, yo te doy dónde beber y yo te enseño a hablar la lengua para que puedas tener, ¿no? Y Alemania acogió, si no me equivoco, a 1 millón de refugiados, y Suecia es el país que en porcentaje más refugiados acogió, creo que es el equivalente al 5% de su población. Y estoy hablando de meses, porque la salida masiva de Siria fue en meses, ¿no? Un poco más positivo, Guillermo, entonces, frente a la crisis. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Luego hay otro factor, y no quiero extenderme, que es, Sí. claro, nosotros siempre pensamos que la democracia va a seguir avanzando en eterno, ¿no? Y de repente se ha encontrado, por ejemplo, con la Gran Muralla China, ¿no? Y todos pensamos en algún momento dado que China, cuando se convirtiese en un país con economía de mercado, eso necesariamente arrastraría a los ciudadanos a querer una representación democrática, ¿no? Y Pero no al ha final es ocurrido. lo único que nos ha demostrado que funciona. Bueno, Leopoldo. lo primero, esta reflexión porque- de China es oportuna porque hay mucha gente que hoy día cuestiona el tema a partir de lo económico y dicen, bueno, si lo importante es progreso económico, entonces ahí están Vietnam, China, y hay un modelo que combina autoritarismo con éxito económico, que a mí me parece muy peligrosa esa aproximación, porque la democracia es un valor fundamental y se puede alcanzar ese mismo éxito económico con ella. Yo creo que hay un tema que tú colocas, Guillermo, muy interesante, que es el tema migratorio. Yo creo que el problema migratorio ha despertado los discursos xenofóbicos y los discursos racistas que están sirviendo de base a estos populismos de derecha. Hay populismo de izquierda y populismo de derecha. Yo siempre he identificado el de derecha asociado a la ansiedad social que producen, como describía antes, el tema de los derechos humanos y el avance progresista en esta materia, o los movimientos migratorios que generan xenofobia y racismo, y tienes el de izquierda, que está más asociado al tema de la utopía por las desigualdades. Pero es porque el populismo se tiene que inventar algún enemigo. Pero- y llegó este supuesto enemigo. Pero también tenemos una contrapartida del problema del populismo que atenta contra la democracia, que es el elitismo. En América Latina, particularmente, las democracias dominadas por élites, que incluso la propia élite política, construida a partir de un discurso social en muchos casos, se va alejando de la gente que le dio origen a su mandato y enfocada en temas económicos, macroeconómicos, pierde ese liderazgo, sustentabilidad por falta de conexión con el clamor popular, con los movimientos populares. Pero en el tema migratorio, en Estados Unidos hay una particularidad muy importante. Estados Unidos es un país construido a partir de la inmigración. Y los latinos, que son el saco de boxeo al cual Trump le pega permanentemente, son una de las contribuciones más extraordinarias que tiene la economía americana en este momento. Primero, han evitado el envejecimiento de la sociedad americana. Luego,
contribuyen con trabajo, con 2 y 3 turnos de trabajo, incluso los inmigrantes indocumentados. Trump habla de la carga pública, ¿no? Y resulta que los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos pagan 23.000 millones de dólares en impuestos federales y 9.000 millones de dólares en impuestos de nómina. Es decir, no son una carga pública, están contribuyendo fiscalmente a pesar de estar indocumentados. Y Trump dice que son una carga pública para explicarle a ese ciudadano de Pensilvania que perdió un puesto de trabajo en una industria, no tanto frente a China o frente a México, como dice Trump, sino frente a la robótica, que es la que se llevó ese puesto de trabajo. La robótica y la informática le está diciendo: el latino es el culpable de tu tragedia. Claro, pero eso es verdaderamente peligroso. Ahí entro a preguntar, no sé, Alberto o Leopoldo, pero esos son datos, ¿no? Esos son datos. Los datos existen y son facts, como dicen los gringos. Pero lo que está ganando es el discurso, porque si no, no estaría Trump gobernando. Insistiría un poco en distinguir a América Latina de estos procesos europeo y norteamericano, porque en realidad yo diría que en Europa lo que tiene, y en Estados Unidos, lo que tiene es, yo diría, es casi una crisis de civilización, más que simplemente la crisis de un régimen político. Hoy día leí en el New York Times el artículo sobre la cerrazón de los republicanos a que entren testigos en el impeachment. Y el artículo era realmente un artículo que era casi un requiem por la república que fuimos, ¿sí? Los Founding Fathers estarían asqueados de lo que está ocurriendo. Entonces, no es solamente un problema político, institucional, electoral, hay una cuestión existencial. Y lo que decías tú, para Europa es exactamente eso. Es decir, Europa lo que está viendo es el fracaso, se ha desmoronado la idea del progreso. Es decir, con la idea de que la Unión Europea era un proyecto que iba a avanzar, que aglutinaba cada vez más países en dimensiones políticas, pero en dimensiones económicas, la construcción de la Organización Mundial del Comercio. Lo que se está cayendo en algún sentido es el proyecto post-caída del muro de Berlín, que se fundaba en la colaboración de diferencias para la política y para... No sé si Guillermo esté tan de acuerdo. ¿Se está cayendo la idea del progreso en Europa? Yo creo que no. Digamos, el proceso fue muy rápido, ¿no? Porque el desmontaje de las dictaduras comunistas... Claro, desmontar cualquier dictadura es muy complicado, desde el término de la memoria, de qué hacemos con las víctimas, hasta qué hacemos con los funcionarios medios, todo. Pero claro, además, en la Europa comunista estaba todo el problema de la propiedad, que era absolutamente demencial. Cuando uno, me acuerdo, me contaba un veterano embajador español, dice, cuando yo en Rumanía explicaba que bajo el franquismo tú podías demandar al Estado por, yo qué sé, por cualquier cosa, porque el alcalde te había quitado un trozo de tu tierra, claro, en Rumanía era imposible. Entonces, claro, era una institución donde todo dependía del partido y ya está, no existían las instituciones, ¿no? Entonces, la construcción de esas instituciones ha sido un proceso complicado, complejo y no terminado. Entonces, lo que estamos viviendo ahora es un proceso que creíamos terminado. Estos países entran en la Unión Europea, se acabó. No. Entonces, hay un proceso muy complicado. Luego, el Brexit, que fue ayer, yo creo que es un problema completamente diferente y es una pena y es una desgracia. Pero, por otro lado, es como esos matrimonios que no funcionan, ¿no? Es o vas al consejero, o vas al consejero matrimonial o te divorcias. O te divorcias, ¿no? Y entonces, claro, Inglaterra era como Schengen, que es digamos, la zona libre de fronteras. No, bueno, vale, el euro, no. El presupuesto europeo, no. Y hay un momento que dices, bueno, o estás dentro o estás fuera, porque lo que es claro es que el proyecto europeo no es un proyecto de intercambio comercial. Zoom a la noticia. Se me quedaba en el tintero, antes de que cambies de tema, tu reflexión sobre que no importan los hechos. No importan los hechos. No importan, o pareciera que no están importando. Así es. Los hechos, la ciencia y la razón, ¿no? Están como en segundo plano en la conversación política. Cuando Donald Trump dice que el cambio climático no existe y hay un movimiento en los Estados Unidos que sigue a Donald Trump que dice que la Tierra es plana, y tiene página web y hay gente que lo cree y dice que... O las vacunas, que es un problema de salud público que nos afecta a cualquiera de nosotros, ¿no? Eso nos lleva a una reflexión que yo abordo en estas paradojas y que quiero traer a la conversación en el panel, que es el tema de lo digital, la comunicación digital, las redes sociales. Vivimos en el mundo de la posverdad, en el mundo de la mentira deseada. Y cada vez nos alejamos más de los hechos. Incluso yo creo que el fenómeno de las redes sociales y el impacto que tiene
en la preferencia por el tema del algoritmo, que construimos nosotros la información que deseamos consumir, que está muy asociada a nuestro sistema de creencias y no al deseo de obtener información, de obtener hechos para decidir mejor. Esta situación de las redes sociales ha obligado a los medios de comunicación a competir con las redes sociales, lo cual los ha hecho tanto un poco más irresponsables y cada vez gradualmente más extremos en cómo tratar la noticia y la información, porque hay que estar allí en el algoritmo de la gente. Pero algo adicional a esto es cómo las redes sociales han contribuido a polarizar a la sociedad. Entonces, el centro político pierde importancia y lo importante es estar en los extremos y nadie se atreve a salir del extremo. Eso es mortal para la democracia, porque la democracia se construye a partir de las diferencias del discurso y las narrativas políticas, pero se ejecuta en el acuerdo político. Sin acuerdo político no sobrevive ninguna democracia, porque al fin y al cabo los países cambian de opinión, los problemas que hoy pensamos que se debían resolver de una manera, a lo mejor tiempo después requieren de reformas, requieren de ajustes y requieren de compromiso en cuanto a las políticas públicas para llevarlo adelante. Entonces yo creo que el tema de las redes sociales, la posverdad, la mentira deseada, la polarización que esto ha conllevado, es tremendamente impactante e influyente en la crisis de la democracia que estamos viviendo. Claro, con Alberto somos periodistas, colegas, y uno entonces pensaría, ¿qué fue lo que hicimos mal? Porque se hablaba de las redes sociales para democratizar a la comunicación, ¿no? De democratizar, que todos fuéramos capaces de informar. La paradoja, y dice Leopoldo, nos fueron ganando y a veces algunos medios de comunicación entramos en ese juego. No sé si podemos responder qué hicimos mal o cómo empezamos a perder esa credibilidad donde el discurso político de las fake news, que para mí noticias falsas no debería ser el nombre porque si es noticia no es falsa. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Bueno, tal vez porque, mira cómo has presentado tu pregunta, democratización como algo esencialmente bueno, y desde Tocqueville sabemos que la democracia viene con elementos positivos y con elementos negativos, ¿no? Y entonces la democratización básicamente de las redes lo que ha hecho es darle un megáfono a todo el mundo y pues mucha gente que tenía opiniones despreciables, que antes solo las ventilaba delante de su esposa y sus hijos, hoy día las deja en redes, en los periódicos. Pero si eso no es bueno. ¿Perdón? ¿Eso no es bueno? Que la señora, el señor, yo, tú, todos podamos expresarnos. No lo sé, pero el fenómeno es así. Y por lo tanto es problemático. Efectivamente, como decía, un dato que es alucinante, pero es la noticia más compartida durante la elección norteamericana del 2016 fue el Papa apoya a Trump, que era una gran mentira, y fue la noticia más compartida por redes en Estados Unidos. Entonces, es un problema fundamental. Ahora, y además, como decían, ¿no? la posverdad es el prefascismo, decía ya no me acuerdo quién, pero ahora, para moderar esto, a veces yo me siento así como, la verdad es que sí, hay ese problema, pero tampoco estamos en el mundo en el cual la mentira, la oscuridad y la realidad paralela ha triunfado. Es decir, uno puede encontrar varios países, yo diría en Estados Unidos. No perdamos de vista que Trump pierde por $3 millones por 3 millones de votos. El voto popular lo pierde por 3 millones. Trump, creo que Macron le gana a Marine Le Pen. En América Latina tienes países que se han, por la vía electoral, deshecho de mandatarios que pretendían perennizarse en el poder. Entonces, la foto es más matizada, ¿no? Si uno, no hay que elegir los casos que confirman o nuestros optimismos o nuestros pesimismos, sino que cuando uno ve completo la cosa es un poco más matizada, ¿no? Yo porque lo siento a Leopoldo en su libro 94 paradojas del siglo XXI bastante negativo. Él dice que estamos en una crisis, entonces llama al terrorismo, hay pues los tiroteos en Estados Unidos, el tema de la desigualdad sin duda en América Latina, pero a mí me gusta citar a Steven Pinker, que es el pensador canadiense y autor de Enlightenment Now. Él tiene unas teorías sin duda algo polémicas, pero creo que caben perfecto en esta charla. Él dice que tenemos una imagen distorsionada de la realidad. La vemos más negativa de lo que es y eso le está sirviendo al populismo. Guillermo, como decíamos, los datos parece que no funcionan y estamos simplemente basándonos en qué dice la gente en redes sociales. Pero Steven Pinker dice, no, estamos mejor que antes.
Miren el tema de la mortalidad, el tema de las enfermedades. Sí, la lavadora. Uno de los ejemplos que pone es que la cantidad de tiempo que ganamos los seres humanos por los que tenemos lavadora, ¿no? O yo qué sé, la esclavitud está prácticamente abolida en todo el mundo y hay datos objetivos, la subida de la edad de la esperanza de vida, ¿no? Donde en muchos países roza 80 años, que era una cosa de Matusalén, ¿no? Lo que sí quería es un poco lo de las redes sociales y eso. Yo siempre pienso que algo bueno tendrán si los países más dictatoriales del mundo lo primero que hacen es cortarlas, ¿no? Entonces, en cuanto hay una rebelión en Irán, ya desenchufan Internet. O sea, no las redes sociales, o sea, desenchufan Internet y dejan a todo un país en Internet. Se nos olvida que Cachemira, contra la que ha lanzado una ofensiva el Estado indio, está 4 meses en Internet. Literal, o sea, no es que no funcionaba WhatsApp, no podías mirar un periódico. En China Internet está súper controlado, enormemente. O sea, yo creo que haces una búsqueda de Tíbet libre en Google y en 5 minutos tienes unos mendas en la puerta que te llevan preso, ¿no? La tecnología, yo sí creo que hay un problema grave de tecnología y democracia, que en eso yo creo que también tiene que ver con Pinker, donde de repente, claro, Pinker lo tiene muy claro, pero de repente hay cosas que no sabemos por dónde van a salir. Por ejemplo, la idea del reconocimiento facial, ¿no? Que algunas grandes ciudades del mundo, por ejemplo San Francisco, que es interesante porque es, digamos, como la ciudad tecnológica del planeta, lo ha prohibido. O sea, la idea de que uno pueda salir en la calle y ser identificado en todo momento puede resultar tranquilizadora para combatir la delincuencia, pero es muy inquietante en manos de un Estado dictatorial, que es lo que está ocurriendo en China ahora mismo, ¿no? Entonces, en China hay ciudades chinas donde si uno escupe en la calle o cruza mal la calle, se encuentra con su nombre y apellido y su careto en unos paneles gigantes diciendo este es un mal ciudadano, no sé qué, que es como una cosa de Black Mirror que está ocurriendo. El control de los uigures, que es esta minoría musulmana de los que casi se dice pronto, ha habido casi 1 millón de personas internadas en campos de reeducación, que son campos de concentración. El control social se produce, entre otras cosas, por reconocimiento facial. Y entonces es bastante alucinante, ¿no? La idea de que uno sale a la calle y se puede saber perfectamente dónde ha estado, quién es y lo que haces, ¿no? Pero es importante, es decir, y esa es la paradoja, yo partiendo de tu reflexión, estamos mejor, sí, bueno, estamos mejor en muchos órdenes, sí. Y en lo económico se han alcanzado muchas cosas, en lo social, pero ubiquémonos, por ejemplo, en el tema del cambio climático. Toda esta apariencia de progreso y de bienestar en la que vivimos, que es a la que se refiere normalmente la gente cuando dice estamos mejor como sociedad, tiene sobre sí en este tiempo una amenaza existencial, que es el problema del cambio climático. La sustentabilidad de todo lo que estamos viviendo depende de que podamos resolver ese problema, conciliar crecimiento económico con los impactos ambientales, con la sustentabilidad de todo aquello. Antes hablábamos de sustentabilidad. Conversando ayer entre un grupo de amigos y estaba Moisés, hablábamos de sustentabilidad, inmediatamente mucha gente pensaba en la sustentabilidad fiscal, la sustentabilidad macroeconómica. No, yo me refiero a la sustentabilidad ambiental y social. La social también, porque las deudas... Y real, yo hace poco, claro. hace unos meses estuve en una ciudad que se llama San Luis, que es una ciudad que tiene bastantes conexiones con Cartagena, es la ciudad colonial más vieja de África y es una ciudad maravillosa, francesa, entre otras cosas, es donde paraban los vuelos postales y paró Saint-Exupéry claro. y tiene conexión con el Principito y con lo que sea. Y San Luis ya tiene refugiados climáticos. Hay una parte de la ciudad que por la subida del mar se está cayendo, no la vieja ciudad colonial, sino los barrios que se construyeron alrededor, y creo que ya tiene varios miles de personas que son refugiados climáticos, que son personas que inmediatamente, claro, han perdido todos sus derechos cuando ven cómo su casa se desmorona y tienen que vivir con un clima parecido a refugiados climáticos, como la nueva palabra, ¿verdad? Exacto. Hay un tema de desplazamiento dentro y desde países extranjeros por las consecuencias climáticas. Pero fíjate, y entonces, ¿cómo ser enteramente optimistas porque hay indicadores macroeconómicos o que hay señales de progreso si tienes ese problema? Y lo vas, que es lo que yo trato de... sí, a ratos puede sonar pesimista, pero lo que trato siempre cuando hablo de estos temas es recordar que las cosas no son siempre como parecen, y por eso la paradoja es la figura interesante e importante para abordar esto. Tienes los cambios urbanísticos. Cito mucho ese caso porque nos ha tocado en el activismo político lidiar con el tema de la gentrificación, por ejemplo, en las ciudades. Tú intervienes en una zona de una ciudad, la pones muy bella, cambias los usos, viene inversión privada, pero estás empujando a la gente
fuera de su comunidad, fuera de su hábitat de 30, 40 años, fuera del sitio donde han podido adquirir una vivienda y no tienen alternativa ni siquiera a varios kilómetros del proceso de gentrificación, porque los precios van impactando en cadena kilómetros más allá. Tienes el fenómeno de los grandes centros de distribución al detalle, Walmart y ahora Amazon, ¿no? Y el impacto que tiene sobre el comercio local. Va desplazando como la robótica en la industria o la tecnología en el sector servicios. Esto va impactando el capital humano. Entonces, ¿cómo hacemos para, mientras vemos esos avances y esos progresos que son positivos, no perder de vista la deuda social que eso va dejando y que, por supuesto, si la democracia a través de consensos no responde a esos problemas, los populistas van a tomar partida de ello y van a construir una narrativa que francamente va a movilizar a la gente. El populismo no lo logra. La izquierda llegó con esta revolución del siglo XXI, el socialismo, tomó muchos países de América Latina y vemos que fue un fracaso. Se dio la vuelta y entonces llegó la derecha empresarial, que tú llamas, a muchos países de América Latina. En Argentina llegó Macri, Chile con Piñera, Brasil, Bolsonaro, Perú, Kuczynski. Y usted dice en un artículo, Alberto, que los gobiernos de derecha liderados por hombres de negocio naufragaron. ¿Qué errores cometieron entonces? Que no supieron tampoco leer de dónde venía. No hay que confundir, yo creo, la legitimidad de la demanda del votante del populista con la arbitrariedad del líder populista. Creo que muchas veces, no me refiero obviamente al votante más radical, racista en algunos sitios, pero en general sí creo que tienes mucha gente que ha votado por Trump, que votó por Obama 2 veces. No pueden haberse convertido en racistas del día de mañana, ¿no es cierto? Sí, no estoy diciendo que no haya, hay a bunch of deplorables, como dijo Hillary en algún momento. Sí hay una parte, pero quiero decir que en algún sentido eso es lo que ha ocurrido en varios sitios del mundo simultáneamente, y es descubrir que pues la marcha incesante y inevitable hacia este progreso, hacia esta inclusión, no era tal. Y en algún sentido ha sido ese el papel del populismo. Me llama la atención que tal vez en muchos países estamos subestimando esta crisis. Hablamos de la crisis de la democracia, hablamos de la crisis de valores, la corrupción que nos tiene hasta acá, y la subestimamos, y cuando salen unos países a marchar le ponemos, lo señalamos que hay infiltrados, y subestimamos una crisis que tal vez pues ahí está y que no hemos aprendido las lecciones. Bueno, y Sergio Ramírez, comentando un poco sobre lo que tú dices y lo que tú dices, Guillermo, ayer nos recordaba la importancia del voto. O sea, muchas veces la democracia entra en crisis y estos líderes populistas se hacen del poder y se genera un continuo de populismo a autoritarismo, sobre todo cuando hay transmisión de mando a alguien que carece de las condiciones del líder que comunica, del líder que emociona, que es el caso de Venezuela. O sea, Chávez era un líder francamente populista que creaba unas conexiones emocionales, pero en buena medida logró el poder y lo mantuvo a través de procesos electorales por niveles importantes de abstención, y comparados con los niveles de participación que hubo en otras épocas de la democracia venezolana. Y luego tienes a Maduro, que es un tipo que no emociona ni a su señora. Entonces, el tipo no le queda otro recurso que dudo que le emocione, ¿no? Apelar al autoritarismo, ¿no? Ahora, fíjate un detalle interesante, porque tú comentabas, y yo estoy de acuerdo contigo, el término populista y populismo es gelatinoso, es difícil de darle forma. Cuando comienza el debate electoral en los Estados Unidos y Trump empieza a derrotar líderes dentro del Partido Republicano en la primaria, los va noqueando uno a uno, alguien comienza a caracterizar a Trump como un fenómeno populista. Y Barack Obama, que francamente es un líder profundamente democrático, progresista y muy respetuoso de la institucionalidad, muy lejano al autoritarismo, por cierto, decía: él no es un populista, él es un demagogo, él es un bigot, decía él. Yo soy un populista. Y Obama lo que decía en esa reflexión es que Washington fue populista para los ingleses, Martin Luther King fue populista para muchos. Es que si no tendríamos que meter Bolívar a Roosevelt también, por para ejemplo. Los españoles. Entonces él se refería a ese populismo benigno, que es combatir el elitismo. Pero es decir, las democracias no pueden ser elitistas. Ahí hago un stop. Populismo benigno.
¿Eso existe? Claro, porque tú tienes el deseo popular, la aspiración popular. Si Bolívar no hubiese convertido la causa de la independencia con la vehemencia que la llevó adelante, pues no hubiese habido independencia, que era francamente un proyecto populista para los propios venezolanos de la misma clase social de Bolívar. Lo veían como un populista. Sí, yo también creo en un populismo benigno. Sí, hay el populismo benigno, Guillermo. Es encarnar la ambición del pueblo también, es parte del proceso democrático. Sí, yo también creo en un populismo benigno, ¿no? Y también creo en el poder del carisma, ¿no? Yo creo que el ejemplo más obvio es Mandela, ¿no? Hubiese podido haber la transición democrática que hubo en Sudáfrica sin alguien como Mandela, no lo sabemos. Pero sí que creo en un cierto populismo benigno, en el sentido de que hay veces que las masas tienen razón. Claro. y que la marcha del millón de hombres en Washington simboliza la profunda injusticia, que hay una parte de la población muy importante que está sometida a un régimen de... ¿Sí tienen razón o volvemos al hechizo? Es que a mí sí me llama la atención, perdón que abra el debate ahí, porque es que estoy aprendiendo hoy. Populismo benigno, para mí tenía unas características, y una de esas características era el dañar las instituciones democráticas, el llegar al poder y querer quedarse, el cambiar la Constitución, y entonces uno piensa que llegó el populismo y cómo nos zafamos ahora de eso. Llegó el autoritarismo cuando empiezas a cambiar instituciones. Perdón, Alberto. Alberto. Bueno, yo preferiría hablar de la recuperación de la democracia en su sentido real. La democracia, lo que pasa es que, digamos, los regímenes modernos son democracias representativas liberales, ¿cierto? Y en los últimos años, yo diría que en los últimos 30 años, básicamente la preocupación fue por verificar el funcionamiento eficiente de las dimensiones liberales de la democracia, es decir, el control entre poderes, que no se violentaran derechos individuales, lo cual está muy bien. Pero el foco de preocupación no estuvo en el elemento democrático de la democracia liberal, que es que las políticas públicas reflejen la genuina voluntad popular. Y entonces, en algún sentido, la reacción del populismo es una reacción de decir, ante regímenes que eran muy liberales, ahora vamos a tener democracias que lo son menos, frente a un régimen previo que era muy liberal, pero poco democrático. Entonces, yo la verdad es que prefiero, más que pensar en términos de populismo, que creo que tiendo a pensar contigo, que carga inherentemente, sobre todo carga inherentemente con esta importancia del estilo, del caudillo, que necesariamente simplifica aquello que es complejo. Es decir, el populismo es simple y la democracia es compleja. La democracia significa funcionar, hacer arreglos, negociar. El populismo significa el señor lo arregla, yo me retiro a mi casa. Claro. Pero el elitismo también es simplista, porque dice que hay una clase ilustrada que es mejor para manejar los asuntos del país que otra. Por eso estoy hablando una raza o una etnia. Por eso hablo de la recuperación. Es un lenguaje binario, ¿no? Es un lenguaje binario. Por eso hablo de la recuperación de la democracia, de la recuperación de la voluntad ciudadana, genuina, autónoma, soberana, a través de sus representantes. Totalmente. Pero no me parece que eso se solucione con una posición en la cual tú justamente le delegas al líder iluminado las políticas públicas. Andrea, lo has dicho antes cuando decías que uno de los problemas es cuando se ofrecen soluciones falsas a problemas verdaderos, ¿no? Yo creo que estos líderes, por ejemplo, ultraderechistas europeos, han sido muy listos detectando problemas reales. Detectando problemas reales, que es lo que todo el mundo decía, que Trump supo hablarle a quienes nunca le habían hablado, y ahí estaban los problemas reales. La cuestión es que si encontraron las soluciones reales. Pero Trump es un caso muy particular, porque hablamos de Trump y hay gente que piensa que Trump es un líder popular en los Estados Unidos. Resulta que Trump, con la economía americana como está, que venía bien y sigue bien, se están incubando problemas que son resultado de sus propias políticas, déficit fiscal y distorsiones comerciales que se sentirán más adelante, pero la economía sigue bien. Es un presidente que no supera en ninguna encuesta, ni en las de Fox, 40% de popularidad. O sea, si estuviésemos en una economía como esta, con un señor que no fuese Donald Trump, o Donald Trump no hablase mucho y no tuitease mucho, no habría chance alguno de derrotarlo en la reelección. Sin embargo, hay una gran oportunidad de derrotarlo. ¿Por qué? Porque es un presidente que ganó sin el voto popular y que ganó por márgenes estrechos en Pensilvania, Wisconsin y Michigan, porque había tercer y cuarto candidato. Están todos grabando eso, ¿no? Están todos grabando. Mira, Leopoldo dice, hay chance de derrotarlo. Es que va a ser derrotado por esto. Fíjate, Trump en Pensilvania, Michigan y Wisconsin, que son los estados que le dan la presidencia. Solo un republicano los había ganado antes de Trump, Ronald Reagan. Sí, señor. Pero Ronald Reagan los ganó por mayoría.
Trump sacó en esos 3 estados menos votos que Mitt Romney. Le ganó a Hillary por diferencia de menos de 0.5% en cada uno de esos estados, porque había un tercer y cuarto candidato que poco entran en los análisis, que sacaron juntos 7% de los votos. Bien, en la presidencia Esto es como hagan sus apuestas, no sé. Esto es como hagan sus apuestas. Hace 4 años no nos creíamos que Donald Trump podría estar en el poder. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos hoy? Es una paradoja que esté allí con estas condiciones, pero que revela la profunda crisis de la democracia americana y las aspiraciones de mucha gente en los Estados Unidos de construir un sistema que francamente sea más incluyente. Yo creo que el problema de desigualdad en los Estados Unidos es muy grave. Don Martínez, Alberto Vergara, Guillermo Altares. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para ellos. Gracias. Gracias, Andrea.